Hay coches descapotables muy bonitos, sin duda la mayoría, y me puse a preparar un guión sobre los 10 más bonitos. Luego pensé, ¿y si busco los más bonitos y los más feos? Y me puse manos a la obra, porque ¿creéis que es posible hacer un descapotable feo? Ya veréis que sí. Tanto me sorprendí que este vídeo está dedicado únicamente a los feos. Así es la vida. Este vídeo puede herir la sensibilidad del espectador. Declinamos cualquier responsabilidad derivada del visionado de este vídeo. En caso de duda, consulte a un experto. Bienvenidos a Nalar, el médico del cielo con nosotros. ¿Habéis oído las advertencias? Pues hacedlas caso. Bromas aparte, algunos de estos coches ya los conocéis, porque a pesar de ser descapotables, se han colado ya en algunas listas de los coches más feos de la historia en la categoría que podíamos denominar categoría absoluta de fealdad. Si diseñar coches feos ya tiene mérito, porque no es tan difícil no hacerlos feos, pues diseñar coches descapotables que sean feos me parece que es todavía más difícil, todavía tiene más mérito. Pero después de esta lista, vosotros diréis. Os adelanto una cosa. Yo he visto, me encantan los animales, he visto perritos, sobre todo pequeños, tan feos, tan feos, tan feos, que tienen su encanto, son entrañables. Pues con estos coches me ha pasado lo mismo, hay algunos que son tan feos que hasta les he encontrado su gracia. Mi idea era ordenarlos de menos feos a más feos, pero luego he cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque he pensado que seáis vosotros los que elijáis el podio de los 3 coches descapotables más feos de la historia. Vamos allá y ojo. Recordad las advertencias. Yo no me hago responsable. Chrysler PT Cruiser convertible 2004. La tontería de hacer un SUV descapotable ya la hizo, entre otros, Range Rover con su Evoque Cabrio, un coche absurdo, pesado, poco atractivo y caro, que no triunfó, pero tuvo su público. Mucho antes, a los chicos de Chrysler o Chrysler, como queráis, algo les sentó mal. Se les ocurrió hacer un coche que no dejaba de ser un desafortunado monovolumen neo-retro, convertirlo en descapotable. Yo lo probé en su versión de gasolina de 143 caballos y el coche era poco rígido, pesado, corría poco y gastaba mucho. Y en cuanto a la estética, eso lo dejo a vuestro juicio sumarísimo. Chevrolet SSR 2003. Ya hemos visto que se puede quitar el techo a un monovolumen o a un SUV. Y en Chevrolet alguien con un pick-up delante dijo la famosa frase de «¡Ah, que no hay huevo de quitar el techo a un pick-up!». Y los hubo. Soy sincero, de puro feo absurdo le veo su gracia, sobre todo porque lo había incluso con un motor V8 de hasta 390 caballos. Y os hago una pregunta. ¿Qué hay más absurdo que un pick-up de 390 caballos? Sencillo, un pick-up de 390 caballos descapotable. A lo mejor en esto reside su encanto. Ford Streak K 2003. Comienzo con una confesión. Yo tengo un Ford Ka, pero el Plus, de 5 puertas, el coche que fue de mi hijo y que de momento he heredado yo como coche utilitario. Pero el primer Ka era, según Ford, un modelo muy original. Según yo, un modelo muy feo. Se ve que en algún brainstorm, o mejor tormenta de ideas, que es como llaman los gafapastas, a reunirse unos cuantos ejecutivos a pensar chorradas, uno de ellos dijo, ¿se os ocurre una forma de conseguir que el Ford Ka sea todavía más feo? Y un valiente respondió, ¿y si le quitamos el techo? Y se lo quitaron. Y lo consiguieron. ¿O no? ¿Qué opináis? Geometro convertible, 1992. Ya sabéis mi simpatía por la marca Suzuki, nunca la he ocultado, aunque desde luego el Suzuki Cultus no es el mejor ni el más bonito. Y de este modelo derivaba el Geometro. Simplemente unos diseñadores norteamericanos decidieron, con escasa fortuna, americanizar el Cultus. Y no conformes con eso, decidieron de una forma un tanto simplona quitar el techo metálico y poner un complejo y poco práctico techo de lona. Alguien diría, ¿para qué hacerlo fácil si podemos hacerlo difícil? Y así nació el Geometro convertible. Mitsubishi Colt CZC 2006. A ver, realmente, más que feo, este coche es que parece de chiste, como una caricatura.
Y es que un coche con apenas 3,8 metros de largo, pues no puede ser bonito, y más si pretendemos que sea descapotable. No es fácil. El resultado es como si un coche descapotable bonito lo hubieras encogido, pero ojo, que Mitsubishi se lo tomó en serio y podía llevar motores de hasta 1,5 litros con turbo y hasta 150 caballos. Y pensaréis, bueno, 150 caballos con un coche muy ligero, pues no tanto, porque es pequeñito, pero pesaba 1.300 kilos, que no son pocos. Nissan Micra 2005. En realidad, un cabrio coupé más que un descapotable puro, de esos que arrasaron a finales de los 90 y sobre todo a principios de los 2000 y que luego han desaparecido. Os decía que hacer un descapotable pequeño muy bonito es difícil y con un coupé sucede lo mismo, así que los cabrio coupé no se libran. Para dar a conocer el modelo y ver si vendían alguno más, decidieron hacer una versión especial limitada. Yo diría afortunadamente limitada a solo 100 unidades, en favor de la lucha contra el cáncer de mama. Su peculiaridad, su llamativo color rosa. ¿Feo o bonito? Yo ahí lo dejo. Nissan Murano Cross Cabriolet 2011. Otros visionarios de Nissan que pensaron, vamos a hacer un subdescapotable cabriolet y lo vamos a petar. Y partieron de un Murano, un coche discreto y hasta elegante, y diseñaron este Cross Cabriolet, que desde luego ni es discreto ni es elegante. Le implantaron incluso el excelente motor V6 de 3,5 litros y 245 caballos. Pero el problema que hizo fracasar este modelo no era ni el motor ni siquiera la rigidez, sino la estética. Sencillamente no gustó nada. Y es que a mí me parece algo obvio. El público que busca un cabrio no tiene nada que ver con el público que busca un sub. Así que eso de mezclar ambas cosas nunca ha funcionado. Peugeot 206cc 2001. Voy a ser claro, no me gustan ninguno de los Peugeot CC, ni este 206, ni el 207, ni el 308. Estos modelos de tracción delantera que han querido rebajar la línea de cintura hace que el morro en proporción sea muy voluminoso, más voluminoso que la parte posterior. Me parecen, por expresarlo de alguna manera, como cabezones. Seguramente será cosa mía, porque estos coches tuvieron cierto éxito. Ojo, cierto, tampoco para tirar cohetes. Por eso quiero que me deis vuestra opinión en los comentarios. Pontiac Sunfire 1995. Aquí estamos, en mi opinión, ante uno de los coches que puede hacer podio en esta elección. Este o el Chevrolet Cavalier Cabrio, que era más o menos el mismo engendro, el mismo coche, podrían estar en ese podio. ¿Ese frontal picudo de verdad era necesario? Hay versiones con unas rejillitas delante que disimulan un poco y otras con el frontal de chapa aún más feas. Se ve que la marca tampoco tuvo mucha fe en este coche, pues el motor más gordo, más sobre todo tratándose de un americano, era un simple 4 cilindros de 150 caballos. Seat 500 Record 1938. Me he querido centrar en modelos relativamente recientes, aunque no quería olvidarme de los más antiguos, porque coches feos se hacen ahora, pero en mayor o menor medida se han hecho siempre. Este Seat italiano nació con la idea de superar el récord de velocidad para la categoría de hasta 500 centímetros cúbicos y contaba con el motor del Fiat Topolino de 480 centímetros cúbicos que, según algunas fuentes, se acercaba a los 40 caballos. Y ojo, que el diseño es de Pininfarina. Obsesionados con la aerodinámica para que el coche fuera rápido, se ve que se olvidaron de un pequeño detalle. ¿Y los faros? ¿Qué hacemos? Pues los dejaron caer al más puro estilo 2 caballos y asunto resuelto. Subaru STI convertible 2011. Sí, aunque no lo parezca, hay algo más tonto que hacer un sub, un monovolumen o un pickup descapotable. ¿El qué puede ser más tonto todavía? Hacer un descapotable sobre un coche de 4 puertas nacido para los rallies. Eso es lo que hicieron los espabilados de New Sport Specialty Cars de California, que cortaron el techo, le montaron unos refuerzos que me gustaría ver cómo son y le pusieron una capota de lona a un coche como era el Subaru STI nacido para el mundo de los rallies. Una capota de lona que no querría yo tener que poner o quitar. Eso sí, el pedazo de alerón posterior lo mantuvieron. Conserva, por supuesto, sus 5 plazas, sus 4 puertas, pero a su dueño le recomendaría no meterse con este coche por carreteras viradas y con baches,
porque lo mismo entra abriendo la puerta y tiene que salir saltando por la ventanilla por la deformación del bastidor. Veritas SP90 Spawn, 1949. Esta marca alemana no es muy conocida. Yo no la conocía mucho, pero no me extraña porque si hacía coches como estos, es lógico que le hayan querido olvidar. Os recuerdo una cosa. Los coches antiguos no eran feos. Fijaros que en 1936 nace el BMW 328, un deportivo diseñado por Fritz Fiedler que es realmente bonito. Esto lo cuento porque resulta evidente que ya en esos años se sabían hacer coches bonitos, por lo menos BMW, no sé si Veritas, y eso que ambos llevan prácticamente el mismo motor. Varios aficionados, algunos de ellos ex empleados de BMW, se unieron con la idea de hacer descapotables asequibles y entre otros diseñaron este. Desconozco cómo era de barato, pero feo, para mí, un rato largo. Yugo 55 convertible, 1990. Un candidato a pelear por las primeras posiciones en esa selección de cabrio más feo de la historia. Este modelo, conocido por Yugo 55 o GV en Europa y por Zastava Coral en mercados del este, era una versión sin techo del conocido Yugo, uno de esos coches que siempre están en la lista de los coches más feos, peores o más peligrosos. A mí me da penita de este coche, pero es lo que hay. Unas fuentes dan como dato de lanzamiento 1990, otras 1991, da igual, es lo mismo. La base no era mala, la base era de un Fiat 127, pero la calidad de construcción y de materiales era lamentable. El caso es que esta versión de techo de lona, que no he podido probar, pero sí ver y tocar en persona, pues la calidad en general no era muy buena, pero la calidad del techo no era de los mejores. Esto es una ironía. Conclusión. Parece difícil hacer un coche descapotable feo, pero ya habéis visto que no es imposible. Y es que para mí, para que un descapotable sea realmente bonito, tiene que cumplir 3 condiciones. Primera, ser diseñado y nacido como descapotable. Spider, Roadster, los coches que son descapotables pero derivan de coupés o berlinas que se les quita el techo, no es fácil que sean bonitos. 2, un tamaño razonable. Hombre, qué menos que 4,3, 4,5 metros. Para hacer un coche que sea estilizado. Hacerlos muy pequeñitos no es fácil. Y la tercera cosa a tener en cuenta, el motor. El motor puede ir delante, por detrás del eje delantero, pero la propulsión posterior o el motor central o trasero. ¿Por qué? Porque es la forma de que puedas hacer un morro más bajito y más afilado. Para hacer un descapotable bonito, si tienes estas 3 condiciones, si las cumples, es mucho más fácil. Desde luego, ninguno de estos 12 más 1 cumplen estas 3 condiciones. Coche del día. Por raro y por ese motor AQB8 de 390 caballos, voy a elegir como coche del día el Chevrolet SSR. A ver, bonito no es, pero es tan raro que tiene su gracia. Consultorio. Os recuerdo que aquí contestamos 2 preguntas relacionadas con el tema de lo que hemos hablado, pero en el consultorio online, que ves aquí abajo, el correo, Luis Alberto Izquierdo contesta a todas vuestras preguntas. Y ahora vamos con la consulta de Juan, que la ha respondido ya unas cuantas veces. Es un clásico esta pregunta, sobre todo cuando se habla de cabrios. Me dice si es posible hacer un descapotable a partir de un SEAT 850 cortando el techo, que ya existe un SEAT 850 descapotable, que es el Spider. A ver, bueno, y también me habla de los Volkswagen Escarabajo. A ver, la respuesta es, mira, no y no. Primero, los escarabajos tienen chasis separado. Los puedes hacer descapotables sin ningún problema, porque la rigidez no depende de la carrocería. Pero el SEAT 850, que yo tuve uno, ya son poco rígidos de por sí. Si le quitas el techo, te voy a decir, a los 200 kilómetros se te va a doblar el coche. Sí que es verdad que hubo un 850 descapotable, pero era un coche que se diseñó como descapotable y con muchos refuerzos. A pesar de eso, su rigidez no era ejemplar, pero no era como coger un coche normal y cortarle el techo. Olvídate. Paco me hace una pregunta también reiterativa, si los coches descapotables no son más peligrosos. La respuesta es obvia. En cuanto a seguridad pasiva, en caso de vuelco o incluso si vas detrás de un camión y te cae algo encima, yo que veo un descapotable, eso lo miro mucho, evidentemente son más peligrosos, si quiero verlo así. También te digo una cosa, lo cierto es que un descapotable es un coche más proclive a ir más despacio, a pasear, a no correr. Desde ese punto de vista también se puede decir que son más seguros. Pero vamos, en cuanto a seguridad pasiva, por razones obvias, sí que son un poquito más peligrosos. Os recuerdo que nos mandéis intros si queréis aparecer en nuestro canal, nos mandéis una intro
Citad también dónde estáis, porque eso nos hace gracia, sobre todo cuando sean sitios exóticos. Hacerlos originales y con buen audio. Si grabas con el móvil, graba cerca o no grabes. Me decía Rodrigo, que no graben al lado, porque nos mandaron uno grabando al lado de un tractor, no se oía nada. Sed un poquito precavidos. Y nada más, muchas gracias por estar ahí detrás de esa cámara nueva que tenemos. Ya veréis que todo se ve mucho mejor, hasta a lo mejor salgo más guapo y todo, no sé, porque... No pidas maravillas. Se ve que la cámara es muy buena, pero milagros no hace. Qué pena. Bueno, gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por suscribíos, por compartir y por haceros miembro del canal y ayudarnos a mejorar. Y sobre todo, espero veros aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.